Amigos y amigos televidentes, este es su programa Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación, un programa que se transmite todos los días de lunes a viernes por sus canales 22 y 52 de Teleimpacto. Gracias a los que nos ven ahora de 5 a 6 de la tarde y muchas gracias también a aquellos que nos ven en tiempo diferido de 1 a 2 de la madrugada. De manera que muchísimas gracias y tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Hoy es jueves 28 de febrero del año 2019. Faltan 306 días para que llegue el año 2020. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, un día como hoy, recuérdense que ayer era 27 de febrero. Estamos en el 2019, pero que era para la independencia del año 1844, ayer era 27 de febrero y amanecieron entonces, después del Trabucazo, las condiciones que se dieron el día siguiente, o sea, el 28 de febrero del año 1844, o sea, estaba todo el mundo preguntándose qué fue lo que pasó, cómo era el asunto. Bien, pues, en horas de la madrugada, el patricio Francisco de Rosario Sánchez encabeza el acto de izamiento de la bandera nacional en la Puerta del Conde, tras las autoridades haitianas capitular ante la baja sufrida por sus tropas en un combate contra la fuerza dominicana el día anterior, o sea, el 27 de febrero. Entonces, se izó la bandera dominicana por primera vez, un día hoy 28, en la Puerta del Conde. Y la izó, o sea, la enestó la bandera el patricio Francisco de Rosario Sánchez. Fue quien encabezó el acto de la bandera nacional. Recuérdense que esa bandera había sido bordada y hecha por María Trinidad Sánchez y Juana Saltitopa. En 1844, la combatiente independentista Juana Baltasara de los Reyes sirve de guardia en una de las fortalezas de Santo Domingo y realiza varias incursiones, atrevidas por cierto, en el río Ozama. En 1899, en Santo Domingo, el presidente José María Cabral Ibáez muere ese presidente. En 1924 nace en Mao, provincia de Valverde, el barítono Guarionex Aquino Reyes, que llenó una época en la canción. En 1973, el presidente Juan Bosch envía a los medios de comunicación un manuscrito para consumo del pueblo dominicano, en el que expresa: yo estoy entre los que dudaron y siguen dudando la existencia de la guerrilla encabezada por el ex coronel Francisco Alberto Camaño de Ño, porque Balaguer y las Fuerzas Armadas lo acusan a Juan Bosch de ser instigador del desembarco, y como eso era falso, muy bien podría ser falsa también toda la historia de la invasión. Esto lo hace Juan Bosch defendiéndose porque estaba siendo acusado y perseguido por esa acción de Camaño. En 1987, el Partido de la Liberación Dominicana adopta el bochismo como teoría política de la organización. O sea, que el PLD es bochista y el bochismo, que consiste, según lo define el artículo 6 de su propio estatuto, en el conjunto de obras metodológicas y políticas, sociológicas y metodológicas del profesor Juan Bosch, así como la ejemplarización de su vida ejemplar. De manera que el PLD no es un partido de carácter moderno, progresista, ni nada por el estilo. Es una organización de carácter bochista. Y como el bochismo tiene método, tiene teoría y tiene un campo de experimentación. Entonces, cuando ocurre eso, viene siendo realmente, puede ser una ideología. El bochismo tiene método, o sea, tiene cómo aplicarlo en la práctica. Tiene teoría, bueno, inmensa. Yo creo que
que es una de las, naturalmente, que exceptuando Lenin, Carlos Marx y ellos, y Mao Zedong, tiene 50, quien lo escribió, a quien está dedicado a Bosch, tiene método de carácter, teoría política, que está contenida en muchísimos libros, especialmente el más importante, que es el libro sobre la composición social dominicana, porque todo político quiere saber qué hacer en su país, tiene que tener eso, conocer. Y en el 2006, los partidos revolucionarios dominicanos, PRD y Reformista Social Cristiano, PRSC, pactan un acuerdo para participar con candidaturas comunes en las elecciones legislativas y municipales del 16 de mayo de ese año, denominado la Gran Alianza Nacional, pero el pueblo la bautizó con el nombre de la Alianza Rosada. Y tengan ustedes cuenta, ¿qué pasó en esa Alianza Rosada? Que perdieron todo, perdieron hasta lo que tenían. Bien, muchas gracias por oír y esperamos que le haya sido de su agrado las efemérides de hoy. Espera también de que llegue hoy, venga, esté con nosotros a partir de la segunda hora, de la segunda media hora, el licenciado y profesor Luis de León. Bien, entonces ahora en los comentarios de las noticias, tenemos que referirnos inmediatamente a algo que está ocurriendo. Fíjense, la Policía Nacional ha informado al pueblo dominicano que es falso, totalmente falso, porque ha sido investigado los rumores de que hay robo de niños. O sea, es totalmente falso. Está investigado y todavía no ha aparecido una sola persona, ni un solo niño que haya sido robado. Esa cuestión de los robos de los niños viene siendo algo en la época en tiempo atrás, quizá en los campos, cuando el país era rural, su mayoría, existían en los campos eso de robo de niños, pero el problema del robo de niños consistía en que la bruja y esas cosas se robaban los niños que no estaban bautizados. Eso era lo que existía antes. Ahora, siempre ha habido ese tipo de rumores, pero nunca ha aparecido una persona que diga, mira, este niño se lo robaron. Bueno, naturalmente han aparecido, por ejemplo, en maternidad, de niños que se los roban, y así por el estilo, en maternidad, madre, pero son muy escasos la ocurrencia de ese tipo de acción. ¿Qué pasa? Pasa que esa es una forma de crear desasosiego e incertidumbre en la población. Porque entonces los padres salen temprano a buscar a los hijos a la escuela, los niños van con miedo a su casa y todo eso. Entonces, para demostrar que aquí en el país hay inseguridad, entonces vienen esos rumores. Unos rumores que son dañinos, muy dañinos. Y quienes lo ponen a circular lo hacen con su segunda intención. ¿Cuál es esa segunda intención? Esa segunda intención es demostrar, decir que en el país existe una situación de inseguridad, inclusive para los niños, porque se los roban. Y cuando dicen que se los roban, comienzan a decir diferentes cosas. Por ejemplo, hoy una persona que yo conozco me dijo, por casa, por allá se robaron un niño. Digo, bueno. ¿Y tú lo viste? No, yo no lo vi. Me lo dijeron. Ah, te lo dijeron. Entonces, ¿quién te lo dijo? Bueno, me lo dijo una vecina del frente. ¿Y quién se lo dijo a una vecina del frente? Bueno, esa la llamó por teléfono una hermana que tiene en los Alcarrizos. Y esa ella preguntó y dice, no, esa otra, ella no la vio, pero se lo dijeron, porque fue allá que ocurrió. Esa es la cadena que ocurre. Nadie lo ha visto. Nadie ha visto eso. No se han robado ningunos niños. Y la policía ha dicho y redicho que no tiene ningún tipo de querella y que ha investigado y no existe ningún robo de niños. Así es que el pueblo dominicano, las madres y los padres, tienen que estar
totalmente tranquilo porque no es verdad que eso existe actualmente. O sea, no hay ningún robo de niños. De manera que esa es la respuesta, cero preocupación. Pero lamentamos que personas que tienen muy malos sentimientos, tienen muy malas intenciones, difundan esos tipos de rumores. Cuando a usted le digan eso, que se robaron un niño, ya, dígame, ¿quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Y verá usted qué pasa, como le decía esa persona que me dijo a mí, que se lo dijo una persona de frente de su casa. De ahí fue, ella le preguntó, digo, pregúntale. La llamó, le preguntó y esta dijo que ha sido una llamada que recibió una hermana de los Alcarrizos, que se lo había dicho a otra persona. Entonces, señores, pero eso no es verdad. Eso es lo que pasa. Aquí no solamente esa situación está dando, se van a dar otra. Ayer hubo también un atraco en un parque de aquí, de La Pradera, en la cual se fueron varias, según dicen, unas 14 personas armadas de pistola, fueron y asaltaron a unas 25 personas que estaban pasando, haciendo un picnic como celebración del Día de la Independencia, y le robaron todo. Bien, eso es muy sintomático. Es lo que se llama un robo espectacular, para que la prensa y todo el mundo lo sepa y se sepa que la gente tampoco puede ir a los parques a recrearse, porque también la inseguridad allí hay. Es eso. ¿Cómo va a aparecer una banda con 14 personas armadas todas? Esa situación es montada, necesariamente tiene que ser montada, porque puede ir uno o dos atracadores, o tres, y cómo no, puede hacerse, porque eso ocurre en muchísimos lugares del mundo. Pero aquí, ustedes recuerdan que hubo también, asaltaron una vez ahí en el Mirador, asaltaron un cumpleaños. Y se llevaron muchísimos disparates de la gente, porque ¿quién tiene nada en un cumpleaños o un picnic? Bueno, pues esa gente eran los que llamaban tal cara pintada, que actuaban ahí en la José Contreras, en esos lugares. Y fueron esa banda de los caras pintadas, fue completamente desarticulada por la policía. Ahora, también eso es parte del juego que se está haciendo, porque ahora, como al gobierno no hay de qué acusarlo, se habla de la inseguridad. La mayoría de las personas que han hablado con relación al discurso del presidente de la República de ayer, de la rendición de cuentas, hablan de lo que han hablado de la inseguridad. Ahora, ¿cómo hay dos tipos de situaciones de la inseguridad? La inseguridad, igual que la seguridad, se miden. O sea, hay indicadores que te dicen, esto está pasando, esto no está pasando. Dentro de la seguridad, está pasando tal y tal cosa. Entonces, o sea, se puede medir, se puede saber qué grado de inseguridad hay en un país o qué grado de seguridad hay en un país. Y se mide sencillamente de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando se habla de criminalidad, entonces la criminalidad se mide con los homicidios. ¿Por qué se mide con los homicidios? Se mide con los homicidios porque es lo único que tiene el cuerpo ahí. Mataron a uno y ese que mataron está ahí, tiene que aparecer el cuerpo para poder entrar dentro de las estadísticas de que llevan las instituciones. Entonces se cuenta ese cuerpo. Bien. Cuando saber si la tasa, entonces el indicador es la tasa de inseguridad o seguridad, en este caso tasa de inseguridad. Para saber saber en qué valor está la tasa de criminalidad en un país,
lo primero que hay que hacer es medir, lo primero que se hace es, hay una fórmula que se hace para saber la tasa. Esa fórmula consiste en que homicidio, o sea, NH, número de homicidio, es igual a cantidad a CH, o cantidad de homicidio, partido PT, o sea, población total, multiplicado por 100.000. Lo que le da ahí al lado es entonces la tasa. Si se tiene que la tasa de homicidio ha bajado, dijo el presidente de la República, estábamos en 14 la tasa de homicidio por cada 100.000. Por eso es que hay que multiplicarlo por 100.000, por cada 100.000, la población total. Entonces, si estamos en 14 y es 14 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es durante un periodo, en este caso del año pasado, porque todavía estamos en febrero. Si hay un 14 por cada 100.000, entonces indica que si tenemos que 1.000.000 de habitantes, 1.000.000 de habitantes tiene 10 veces 100.000. Entonces tendríamos que sería 14 por cada 100.000. Entonces 14 por 10. Tendríamos entonces 140 en 1.000.000. Como en la República Dominicana hay 10 millones de habitantes, o sea, ¿cómo se multiplica? Se multiplica, o sea, se divide la cantidad de homicidios entre la población total. Entonces, si tenemos que en 1.000.000 hay 140 muertos, homicidios, entonces tenemos que multiplicar esos 140 por 10 más. Entonces te daría 140 por 10, te daría 1.400 homicidios en el año. 1.400 homicidios en el año. Entonces multiplicado por 1 porque por un año. Bien, entonces, si hay 1.400 homicidios en el año, aquí en la República Dominicana, llegó a la tasa, y eso lo sabe todo el mundo, solamente hay que buscarlo ahí. La tasa de homicidio llegó a estar en 24 y 25. O sea, entre 2.500 y 2.400 estaba la tasa de homicidio en la República Dominicana. Y ese es el indicador, no es otro. Naturalmente, hay otro tipo de criminalidad o de crímenes o delitos que se miden también por cada 100.000. Pero ¿qué ocurre? Que esos delitos varían y son muchas veces denuncias. La persona denuncia que me robaron, la persona denuncia que intentaron robarme. Entonces hay denuncias que son intentos de robo y hay denuncias que son robos. Entonces, cuando se separan los robos de la denuncia que no llegaron a robar, entonces tenemos que también hay la criminalidad, entonces sería la suma de todos esos indicadores. Pero en el mundo entero, en todo el mundo, se saca la tasa de criminalidad partiendo de esa formulita que le dije a ustedes, partiendo de los homicidios. ¿Y por qué del homicidio? Porque es la seguridad. Ahí hay seguridad. Usted dice, ese homicidio ocurrió. Y no hay otra manera sino que medirlo. Cuando hay una cantidad de homicidios, para saber los indicadores de la tasa, que es lo que mide si hay más criminalidad o hay menos. Y la criminalidad termina siendo, naturalmente, lo que se llama el indicador de la seguridad del país. Ahora, ¿qué ocurre?
también existe la violencia, pero ocurre que la violencia no se puede medir de esa manera, porque una persona puede ser violenta o no ser violenta. Puede ser con su posición violenta, por ejemplo, cuando hay un crimen, siempre hay violencia. Cuando hay un robo, siempre hay violencia. Entonces, la violencia que genera crímenes, genera delitos y genera, en este caso, robos, etc. Entonces, la violencia no tiene un origen específico. Si es de robo, si es del crimen o no. O sea, está presente la violencia en cada una de esas situaciones. De manera que la violencia es así porque tiene un origen multicausal. O sea, la violencia tiene un origen multicausal. Y como tiene un origen multicausal, es necesario que sus indicadores se manifiesten a través de la realidad de los hechos, de cosas, hechos concretos. En este caso, como hablamos, de los homicidios y no de otra cosa, de los homicidios. Por eso es que se mide a partir de eso. Ahora también se mide, hay tasa que se mide los robos, robo con escala, robo simple, diferentes cosas, rastrería, atraco, todo eso. Lo que más molesta a la población son las rastrerías. O sea, que robaron una cartera, que robaron un celular, etc. Eso es lo que más molesta a la ciudadanía. Entonces, esa rastrería crea en las comunidades, crea en el país lo que se llama la percepción. Usted vio, como por ejemplo, hablábamos ahorita, de los que robaron en el parque o que se roban niños. Entonces, no es cierto, alguien tiró el rumor, entonces se percibe en la población lo que se cree que en verdad está ocurriendo, pero en verdad el rumor, la percepción partió de una falsedad, o sea, de un rumor. ¿Que el rumor es falso? ¿Que es cierto? No, el rumor termina siendo cuando no se investiga, como hizo la policía ahora, investigó y encuentra que el rumor es falso, que alguien lanzó ese rumor y se desvaneció, pero no se desvaneció, sino que dio hacia adelante. Por consiguiente, crea una percepción. Ayer después, en uno de los canales de televisión, después que el discurso del presidente habló de la seguridad y que la seguridad había aumentado en el país. O sea, la inseguridad bajó y como consiguiente aumentó la seguridad a 14. Presentaron, mientras el presidente hablaba de eso, presentaron a un joven que le llevó una cartera a una muchacha y la dejó con la agarradera de la cartera en la mano. Bien. ¿Qué crea esa imagen? Crea una percepción. Crea una percepción. Una percepción que es producto de esa realidad que está mostrando la televisión. Ahora, ¿cuántas personas son atracadas o se le lleva la cartera así? Bueno, ¿puede ese ser la realidad constante o puede ser esa realidad que se han mostrado a cientos de personas a través de la televisión? ¿Qué hay que hacer para demostrar que en este caso esa no es esa cartera no es el indicador de la seguridad de un país? No. El que una mujer le robe una cartera, ese no es el indicador de que haya más o menos inseguridad. Esa no es el indicador. El indicador es la tasa de criminalidad existente. Ese es el indicador. Lo otro es inmediatismo, lo otro es una forma de crear percepción equivocada. Si usted pone la televisión robándose una cartera y el presidente ha hablado de seguridad, la gente percibe que
que no está hablando verdad el presidente y que la situación, la verdad es esa. Y no es así. Ese no es el indicador. No lo es. No es el indicador. El indicador de la criminalidad no es que le roben una cartera a una mujer. No. El indicador de la criminalidad, en este caso de los atracos, es cuántos atracos se cometieron en un mes por cada 100,000 personas. Entonces, esa cantidad de atracos que se cometieron por cada 100,000 personas en ese mes te da la tasa de atraco de criminal dentro del país en un mes, o puede ser en el año. ¿Qué debe hacerse? ¿Qué debe hacerse? Está la policía, está INACI, pero INACI no tanto, porque INACI lo que brega es con el problema de la droga y con el problema de los homicidios. Pero está la policía, pero también está la Procuraduría General de la República, que tiene un departamento estadístico para decir con pelos y señales cuál es la condición de la criminalidad en el país, tanto con relación a los homicidios, como a los atracos, como la rastrería. Entonces, ¿por qué? Es más, la Procuraduría tiene informe hasta a qué hora se cometen más atracos, a qué hora se mueren más personas, qué día de la semana y todo eso. Pero no lo dan a la publicidad. Deben darlo a la publicidad para ratificar, desmentir o lo que sea. En verdad, actualmente la criminalidad con relación a los homicidios ha bajado. Ahora, puede que suba a través por los atracos. Puede que sí, puede que no. Porque no ha habido nadie que lo mida. Todo es al ojo por ciento. Nadie tiene tiene, a menos que no sea, en este caso, la Procuraduría General de la República, un registro de esa rastrería, de esos atracos. Entonces, eso permite que la población se haga por sí sola una idea, que se plantee en la televisión eso, y eso forma una percepción en la mentalidad de la gente. Entonces, la percepción, ¿cómo es que hay que combatirla? Porque a nadie, a ningún dominicano le conviene que aquí aumente la criminalidad, y mucho menos que haya percepción. ¿Cómo se combate? Con los números, con los informes, con la tasa. Así es que se combate. Entonces esperamos que la Procuraduría General dé un informe paso por paso de cómo está en este país la criminalidad. Y además, lo que en verdad hay una tasa alta, cómo lograr Interior y Policía, y la Policía Nacional, una política pública, cómo diseñarla, que permita reducir esa tasa de criminalidad en cualquiera de los diferentes aspectos que tiene la seguridad. Bien, vamos a ir a una pausa y regresaremos nuevamente con ustedes. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70,000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22,000 millones. Más de 4,000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida
70% de la población educativa. $1,168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE, somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE, somos bienestar. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina. Debemos contribuir al éxito de República Digital Educación, motivando a que nuestros hijos cuiden sus equipos en la escuela y en el hogar. Con la oportunidad de que en familia podamos aprender juntos, realizando con ellos las tareas asignadas. Esto es un esfuerzo en conjunto que debemos hacer para lograr que nuestros hijos sean estudiantes capaces de buscar soluciones a situaciones de la vida diaria y transformarlas en éxitos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida. 70% de la población educativa. $1,168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE, somos bienestar. Ok, muchísimas gracias por haber esperado un corto tiempo ahí. Bien, pues, continuando con el programa, hay que hablar del discurso del presidente de la República de ayer, que al parecer nuestro fue un discurso realmente emotivo en su última parte, expuso como tenía que exponer, una rendición de cuentas de lo que había hecho. Y eso es lo que se llama rendición de cuentas. Muchos dicen que es una propaganda, que es reelección, etc. No, es que ese es el criterio, eso es lo que tiene que hacer. Rendir cuenta de lo que hizo. Y si eso está bien hecho y favorece a la población, y la población lo está de acuerdo y lo siente y lo ha vivido y lo asimila como de él, pues, y se convierte en algo importante para su vida e importante para el gobierno y reconoce al gobierno, entonces eso está bien.
porque eso es lo que hay que hacer, eso es lo que el gobierno tiene que hacer. Eso es lo que le manda la Constitución y eso es lo que le manda hacer, debía hacer ayer, rendición de cuentas, de acuerdo a la ley, no es otra cosa. Entonces, hay una cantidad de personas que dicen que fue, por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno, su presidente Paliza, dice que es un guión repetitivo del discurso, que lo repitió. Pero por favor, no tienen idea del Estado, de lo que es el Estado. No hay idea, ni en lo político y especialmente un dirigente de un partido. Eso es lo que tenían que hacer. El guión es el mismo, cierto, que lo define la Constitución de la República. Ese presidente, si se pone a decir otra cosa, como muchas veces hicieron muchos presidentes de la República que comenzaban a hablar de la política, del partido, de que ese no es el escenario. No puede hacerlo. Por eso él no habló del partido, no habló de los partidos políticos, ni siquiera de los problemas electorales, porque nada de eso corresponde al presidente de la República decirlo. Le corresponde es rendir cuenta. Y usted rinde cuenta cuando usted ha administrado algo, tiene que decir, con el dinero que me entró, yo hice esto y esto. Estoy rindiendo cuenta. Ese es el método, esa es la forma. No hay otra manera de rendir cuenta. Entonces, ¿qué dice el PRM? Que se hizo el mismo, pero por favor. ¿Y cómo puede ser posible que un presidente de un partido diga eso? Pero todavía hay mucho más. Así el presidente del Partido Reformista, fue un discurso reeleccionista. Bien, ¿por qué fue reeleccionista? ¿Por qué el discurso fue reeleccionista? Dirán, porque comenzó a decir las obras y a decir lo que hizo y lo que hará. Pero, eso es lo que tiene que decir, no es otra cosa. ¿Por qué se confunden? ¿Por qué los partidos, diríamos los dirigentes de partido, se confunden y dicen, el discurso fue reeleccionista porque habló de las obras que hizo y de las que va a hacer? Por favor. Pero ocurre que no tiene nada que ver con problemas de reelección o no, porque ese es lo que manda la Constitución, pero ocurre que ellos no lo saben, ni lo han leído, ni leen la Constitución, ni leen cuál es la razón por la cual el presidente tiene que ir los 27 de febrero cada año al hemiciclo donde se reúnen las dos cámaras, lo que se llama el Congreso, a decir eso que dijo. No voy a decir, el presidente no habló de reelección ahí, no habló de reelección, no lo hizo. Pero dice el Partido Reformista que es y los otros, el PQD y otro partido, que eso es un discurso reeleccionista. Pero por favor, la actividad política es una actividad que es parte de las ciencias sociales. Y como tal, el que ejerce esa actividad, que es ciencia y es arte a la vez, debe de tener vocación de educador. Vocación de educador. ¿Por qué? Porque tiene que decirle a la gente de lo que se trata cada una de las cosas, porque de lo contrario confunde. ¿De qué se trataba el discurso del presidente de la República ayer? De rendir cuenta. Pero el Partido Reformista, el presidente del Partido Reformista, Antún, dice que es reeleccionista. ¿Por qué es reeleccionista? Porque él mismo se contesta, porque dijo lo que hizo, muchísimas cosas que hizo, y prometió muchísimas cosas. Entonces, el mismo señor Antún, no sabe para qué ni por qué el presidente va a la reunión de las dos cámaras
los 27 de febrero. No lo sabe. Entonces dice otra cosa. Y al decir otra cosa confunde la población. Confunde la población. ¿Y por qué dice otra cosa? Bueno, porque es descuidado, porque no estudia la situación y debe decir algo que cree que va a impactar en la población de carácter electoral. Pero el presidente no dijo nada electoral ahí. No dijo, aunque afuera del edificio había muchísima gente gritando que 4 años más, que el presidente debe reelegirse, que el único que... Bueno, está bien. Eso es otra 500, eso es otra cosa. Pero dentro, el presidente no dijo, yo me voy a reelegir. El presidente no dijo, yo hice esto y esto y esto con el partido, yo hice esto, esto y aquello en favor de tal partido, de esto. No dijo nada de eso. Dijo lo que realmente tenía que decir. Es lamentable, muy lamentable, que los que critican o los que hablan del discurso se cojan esa bajadita. Digan que es verdad. No se puede tachar ni de reeleccionista ni de... o no. Hay que ver, decirle al pueblo dominicano, el presidente de la República tiene que asistir de acuerdo a la Constitución, con mandato de la Constitución, todos los 27 de febrero y rendirle cuenta al pueblo dominicano de las inversiones que hizo, en qué se invirtió el dinero que recaudó de los impuestos del pueblo dominicano. Eso es lo que tiene que decir. Y eso fue lo que dijo. Pero entonces ocurre que no, hay que ver eso, un discurso repetitivo, el mismo guión, una cuestión de carácter reeleccionista, un discurso sin sazón, muchísimas cosas, pero nada de lo que realmente es. Entonces, una de las cosas importantes que se dijo es lo que él dijo, prometió ayer, una noticia buena, que el Congreso, la ley para mejora de la cobertura de la seguridad social. Dijo que ayer mismo estaba enviando al Congreso la ley para la cobertura de la seguridad social. Eso dice el presidente de la República. Y es lo que debe decir, porque es lo que va a hacer. Otra excelente noticia es que esta ley reducirá significativamente las comisiones de la AFP, pasando de 2 comisiones de hasta 30% de la rentabilidad a una comisión de 1.4% de los saldos, disminuyendo cada año hasta llegar a 0.85%, explicó. Esto supondrá, dijo el mandatario, un ahorro de 40 millones en los próximos 12 años, los cuales irán directamente al Fondo de los Trabajadores Afiliados. Bien, eso es correcto, eso es muy bueno. Es bueno porque de este programa, tanto Misael como Yesenia como Víctor, veníamos insistiendo en que debía reformarse esa ley. Era necesario hacerlo. De manera que fue algo muy, muy, muy importante. De ahí también se habló de la persona, de las pensiones solidarias, a la persona, los envejecientes, tal como está previsto en la ley, muy interesante. También una cosa importantísima fue el aumento salarial y el primer empleo. El aumento salarial se habló de la iniciativa, van a disolver el seguro social, ¿verdad? Porque realmente no tiene sentido. Se habló del sistema de la Punta Catalina, que ya inició. Se habló también esta rendición de cuentas. De manera que se hablaron de muchas cosas que era necesario que se hablara y que se pusiera en el tapete para la discusión. Es necesario también que se diga el aumento de salario a partir del
el 1 de abril. Incrementará el monto de las pensiones, porque va a reducir los beneficios de la AFP. Bueno, todas esas cosas. El aumento elevará el salario mínimo de 5.117 que estaba pesos a 10.000 pesos. Los salarios de 10.000 pesos a 20.000 pesos recibirán un incremento del 10%. Y los superiores a 20.000 pesos hasta 30.000 pesos incrementarán un 5%. Entonces, quiere decir que fueron medidas y son cuestiones muy, muy interesantes y de mucha importancia. Hablo del primer empleo, etcétera, que es interesante. O sea, hablo de la vivienda, de eliminación del Instituto Dominicano, todo eso así. Es un discurso que duró 2 horas y 29 minutos, tenía unas 16.882 palabras. En verdad, fue el discurso que se le iba a decir. Señores, y por último, lo internacional, en un minuto que voy a cogerle prestado a estos jóvenes, debo decir que hoy había una cumbre en Vietnam. ¿Ustedes recuerdan que aquella guerra de Vietnam? Bueno, pues ahora se ha convertido en un oasis de tranquilidad y paz, porque los vietnamitas derrotaron a los agresores de ellos. No solamente a los americanos, derrotaron a los franceses, ingleses, japoneses, etc. Bien, pues se juntaron el presidente en Hanoi, que es la capital se juntaron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se juntó junto con el presidente de Corea del Norte. ¿Qué ocurrió? No hubo ningún tipo de acuerdo, porque el presidente de Corea del Norte le pidió a Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, que le quitaran las sanciones que pesan sobre ese pueblo, sobre ese país, y que él estaba dispuesto a reducir en una cantidad no especificada de los misiles que apuntan y que pueden llegar a Estados Unidos. El señor Trump dijo que no, que esas sanciones se mantienen y por consiguiente no hubo acuerdo. También el acuerdo con China, que es el acuerdo que se está hablando sobre el comercio. Sabe que hay unos 250.000 millones de dólares que Trump puso de sanciones a los aranceles de las mercancías que vienen de China hacia entran en Estados Unidos, y dijo que no se va a quitar. El negociador le dijo que todo va bien, pero no sabe si el acuerdo se va a dar. Esto es si es que se da el acuerdo, si es que se da. De manera que ese si es que se da, al final del informe que hizo el Congreso, indica que la situación entre China y Estados Unidos en relación al comercio no va bien. Bueno, señores, nos vamos a despedir de ustedes. Esperamos que estén aquí nuevamente. Estarán mañana Misael, Yesenia y Víctor con ustedes. Y nosotros les decimos hasta próximo lunes. Okay, muchísimas gracias.